Hola amigos de YouTube, os traigo este video tutorial para explicaros paso a paso cómo instalar Ubuntu en su versión 17 en un ordenador con Windows 7 o Windows 10 o en un ordenador sin tener ningún sistema operativo instalado. Lo primero que vamos a entrar es en este sitio web para descargarnos la imagen ISO. Entramos ahí, como veis en la pantalla, en CD Imagen Ubuntu, para descargarnos la última versión de Ubuntu. Vamos a picar en la parte de arriba, que es donde se encuentra la última versión de Ubuntu, la versión 17, que viene con un ITI 8, y ahí vamos a descargarnos la que está justamente, ahí nos vamos a descargar esta que ya está testada. Ahí vemos Ubuntu 17.4 y nos da a elegir dos opciones y tenemos un procesador de 64 bits o de 32 bits. Podemos pulsar directamente en esos dos enlaces o si no más abajo. Podemos ver los enlaces también, que ocupa 1,5 gigas. En mi caso voy a descargar la versión de 32 bits y vosotros si tenéis el procesador de 64 y más de 4 gigas de RAM, pues utilizaremos la versión AMD 64. Esperamos a que descargue la ISO, dependiendo de la velocidad y el ancho de banda, tardará más o tardará menos. Y una vez que lo tengamos descargado la ISO, vamos a pasarlo a un USB y para ello vamos a utilizar un programa muy fácil que se llama Rufus, que de forma sencilla nos va a pasar la ISO a un USB para poder arrancar fácilmente esta versión de Linux. Vamos a darle a descargar y lo vamos a ejecutar desde el disco duro para pasar la ISO al pendrive. Aquí tenemos que dar unos pasos para que nos pueda funcionar bien, que son muy sencillos. Ahí elegimos el dispositivo USB, el tipo de arranque y elegimos la ISO que nos hemos descargado de Ubuntu. Y dependiendo del tipo de inicio que tengamos, vamos a poner GPT o MBR. Normalmente con MBR suele traer todos los sistemas y el sistema de archivo FAT32. Ahí nos pone que necesita descargar unos archivos para ejecutar Linux y le damos OK. Ahí también nos dice que la imagen es de tipo ISO Hybrid y le damos también aceptar y aceptamos la indicación que nos dice que nos va a formatear la memoria USB. Ahí vemos cómo está copiando los archivos desde la ISO al pendrive para poderlo ejecutar directamente en un puerto USB. Esto tardará también un ratito en copiar todo. Ahora vamos a meter la memoria USB en el puerto y vamos a iniciar el ordenador desde la USB. Bueno, ahí vemos cómo está arrancando desde la memoria USB. Damos a la barra espaciadora para elegir el idioma de instalación. Vamos a darle instalar ahora. Ahí nos va a aparecer el wizard de instalación. Dependiendo también de la velocidad del procesador y de la memoria tardará más o tardará menos. Y vamos a seguir los pasos del wizard para instalar Ubuntu 17 en el disco duro, partiendo de la base de que tenemos Windows 7 también instalado. Ahí vamos a dar a esas opciones de descargar actualizaciones de Ubuntu y también vamos a marcar instalar software de terceros para multimedia, MP3, Flash y compatibilidad con gráficas y Wi-Fi para que nos pueda descargar los controladores. Vamos a darle a continuar. Ahí nos dice qué tipo de instalación queremos, nos advierte que tenemos actualmente instalado Windows 7 y nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Tenemos varias opciones.
La primera y la última son las que vamos a utilizar. La primera, vamos a instalar Ubuntu junto a Windows 7, que nos aparecerá una gráfica para poner más o menos espacio, y la de abajo, donde pone más opciones, es para hacer una instalación manual si previamente hemos reservado espacio o queremos redimensionar manualmente la partición. Pero es más fácil hacerlo por la parte de arriba si ya tenemos instalado Windows 7. Bueno, ahí nos aparece el espacio que ocupa Windows 7 y el espacio que él pretende dejarnos para Ubuntu. Si tuviéramos otro disco duro, ahí donde seleccione unidad podríamos instalarlo en otro disco duro, pero como solo tenemos un disco duro instalado, vamos a poder mover la gráfica si queremos dejar más o menos espacio a Ubuntu o queremos dejar la mitad. Ahí ya depende de cada uno, podemos dejarle más espacio o menos. Después sería instalar ahora y empezaría ya lo que es la instalación real de Ubuntu. Nos pedirá primero permiso si realmente estamos conformes con crear las particiones. Ahí nos pregunta, ¿desea guardar los cambios previos en el disco? Le vamos a dar a continuar. Y una vez que le demos a continuar, nos va a decir cómo nos van a quedar las particiones para empezar ya a particionar el disco. Vamos a escribir los cambios y ahora vamos a ver otro ejemplo para hacer una instalación manual en un ordenador donde no tengamos ningún sistema operativo instalado. Vamos a ver cómo se crean las particiones. Ahí vemos las casillas que tenemos que marcar. Vamos a continuar. Y aquí nos dice el tipo de instalación que queremos. Ahí nos dice ahora que no hay ningún sistema operativo instalado en nuestro ordenador y nos pregunta que qué queremos hacer. La primera opción dejaría todo el espacio para Ubuntu, sin dar opción a redimensionar ni a crear particiones, sino que utilizaría el disco por completo para instalar Ubuntu. Automáticamente va a crear el área de intercambio y la partición principal para instalar Ubuntu. Si queremos dejar espacio para Windows, tenemos que elegir la opción de abajo, donde pone más opciones. Elegiremos esa opción para poder dejar espacio si queremos instalar Windows o queremos instalar otro sistema operativo junto con Ubuntu. Daríamos a la opción más opciones y le daríamos a instalar. Ahí vemos que la primera opción, como hemos dicho, ocuparía todo el espacio del disco duro. Ahí vemos las particiones que crea, una partición principal y la otra como el área de intercambio. Ahora vamos a darle a más opciones para poder configurar a nuestro gusto las particiones que va a utilizar Ubuntu. Vamos a crear una tabla de particiones porque el disco duro está intacto, no hay absolutamente nada. Y vamos a crear una tabla de particiones para poder empezar a trabajar con el disco. Si tuviéramos ya alguna partición o algo, pues nos saldría directamente el espacio que tenemos libre y si no, lo podríamos formatear o borrar o crear una tabla de particiones nueva si estamos seguros que no hay completamente nada en el disco, ya que haciendo esto borraría completamente todo lo que tengamos en el disco duro, lo borraría por completo. Ahí vamos a crear una partición, ahí el tamaño de la partición lo vamos a indicar en megabytes. Normalmente vamos a hacer primarias y en la ubicación de la nueva partición lo podemos poner al principio o al final del disco. Eso ya dependerá de cómo queramos nosotros. Normalmente, por tradición, Ubuntu siempre se ha instalado en la parte final del disco y Windows en la parte del principio del disco duro, pero bueno, podemos hacerlo donde nosotros queramos. Vamos a hacer los dos ejemplos para que veáis cómo queda en la gráfica. Ahí vamos a dejar más o menos a voleo los gigas que creamos oportunos. Yo voy a poner 32.000, que más o menos son 32 gigas. No es exacto. Ahí le ponemos el punto de montaje principal, que es la barra, y el sistema de archivos Extended 4, que es el más actual, y le damos OK.
Ahora nos va a trabajar un rato y nos va a crear la partición, que sería la partición principal, donde va Ubuntu, la home, donde van los usuarios, y el sistema operativo. Ahora tendríamos que crear el área de intercambio, la swap, que ya sabemos que funciona cuando nos quedamos sin memoria RAM para que pueda funcionar este tipo de memoria llamada área de intercambio. Vamos a crear también seguido al espacio que hemos creado, y antiguamente normalmente se solía dejar el doble de la memoria RAM instalada. Yo voy a dejar alrededor de 3 gigas, pero bueno, vosotros podéis poner más en caso de que tengáis menos memoria RAM. Le asignamos área de intercambio y le damos OK y esperamos a que queden grabados los datos. Ahí vemos la swap y el espacio que nos quedaría libre para instalar Windows, y esto es dejándolo al principio del disco duro. Que queremos dejarlo al final, pues tendríamos que marcar la opción de dejarlo al final del disco duro. Luego podemos cambiar, si nos hemos equivocado, lo podemos cambiar o lo podemos borrar dándolo al símbolo menos. Podemos borrar las particiones, y ahora veréis cómo queda dejándolo al final del disco. Simplemente sería poner al final del disco duro. Ahí volvemos a poner el espacio que nos interese, elegimos el punto de montaje y le damos OK. Ahí nos va a dejar el espacio que hemos formateado para crear la partición al final del disco. Ahí vemos la partición en verde, que es la Extended 4, que es la barra, que es donde va a instalar todo el sistema operativo. También podríamos crear una partición Home, que es donde irían los usuarios, pero bueno, para facilitar un poco las cosas, no vamos a utilizar partición Home y va a ir todo dentro, instalado en la partición principal. Pero os digo que si queréis, también podéis crear una partición Home para meter los usuarios. Ahora vamos a dejar 3 gigas para la swap, para el área de intercambio, y ahí lo escribimos también como hemos hecho antes, y elegimos al final del disco, ponemos área de intercambio y le damos OK. Ahí funcionaría sin ningún problema Ubuntu, y si queremos luego instalar Windows lo podemos dejar con el espacio libre que hemos dejado y le daríamos instalar para continuar con la instalación. Ahí nos pide permiso para escribir los cambios en el disco e empezar la instalación. Le vamos a dar a continuar y está empezando ya la instalación de Ubuntu versión 17.04. Ahí nos pide la zona horaria, le vamos a poner Madrid y le vamos a dar a siguiente. Ahora vamos a comprobar el teclado que funciona bien con lo que hemos seleccionado, español España. Podemos hacer una pequeña comprobación para que veamos que todo está correcto y le damos a siguiente, y ahí nos va a pedir que le pongamos el nombre de usuario que va a utilizar el equipo. Yo voy a poner por ejemplo YouTube. El nombre del equipo también podemos poner lo que queramos, y tenemos que poner también una contraseña que va a ser la contraseña del root. Si queremos que inicie sesión automáticamente o que nos pida la contraseña, voy a ponerle cualquier contraseña sencilla. La repetimos abajo y le damos a continuar, y a partir de ahora va a empezar el proceso de instalación. Va a copiar todos los archivos, el gestor de arranque, y esto tardará un rato en instalar, y ya habremos finalizado con éxito la instalación de Ubuntu. Y poco más que deciros, después ya podemos instalar programas desde la tienda de Ubuntu.
Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ahí podéis ver cómo va instalando, las cosas que va haciendo. Y poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Como habéis visto, ha sido muy sencillito. Y os animéis a instalar software libre. Y un saludo a todos y gracias por ver mis vídeos.